Seguimos con química del primer año técnico y segundo año científico. Dice el ejercicio 2, dado los siguientes números atómicos, determina los números cuánticos, grupo y periodo al que pertenecen. Aquí me da el número atómico de Z de 18, entonces debo hacer su configuración electrónica. Debo ver cuáles son los números cuánticos N, L, M y S, el grupo y periodo. Bueno, vamos a hacer un cálculo auxiliar entonces. Primeramente me dice Z que vale Z que es de 18. Entonces debo hacer su configuración electrónica. Y voy a utilizar el diagrama de Pauling que me dice aquí que es un S2, después siempre en forma diagonal. 2 S2, 2 P6, 3S2, 3S2. Aquí ya tenemos 10, 11, 12. Debo completar hasta 18. Nos quedamos en 3S2. Entonces acá vemos 3S2. Después viene 3P6. Ahí completamos 18. 10, 11, 12. 12 más 6 son 18. Entonces aquí tenemos nuestra configuración electrónica. Para obtener el número cuántico principal n, entonces debo fijarme el nivel más alto que está aquí, que es 3. Entonces esto sería n, aquí sería 3. Para obtener L, estuvimos viendo hace rato que si termina en S, vale 0 la L, este L. Si termina en P, vale 1. Si termina en D, 2. Y si termina en F, 3. Entonces como aquí terminó en P, esto sería entonces, vemos acá que es 1. Esto sería 1. Ahora para obtener la M, depende exclusivamente de la L, o sea que puede tener valores de menos 1, 0 y más 1. Entonces, como aquí terminó en P, puedo hacer de la siguiente forma. Como terminó en P, en nuestra cajita de orbitales, este electrón de aquí se distribuye de la siguiente forma. Aquí sería 1, 2, 3. Después hacia abajo 4, 5 y 6. Esto sería entonces aquí menos 1, 0 y más 1. Entonces como terminó aquí, en este punto la M valdría más 1. Aquí entonces sería más 1. Y entonces el spin, en este caso como cayó también hacia aquí, si es hacia abajo es negativo y si es hacia arriba es positivo. Siempre va a valer un medio, pero los signos es lo que van a cambiar. Esto terminó hacia abajo, entonces es menos un medio. Y esto vamos a completar en la tabla después. Pero también me pide aquí el periodo, en este caso el periodo lo obtendríamos con el mayor de los niveles, en este caso sería 3. Entonces esto es periodo 3. Para obtener el grupo, vamos a sumar, como aquí tenemos 3 y 3, esto debemos de sumar 2 más 6, que me va a dar 8. Entonces esto sería aquí grupo 8, ponemos número romano, grupo 8, y como termina en P, dijimos hace rato si terminaba en S o P, corresponde al grupo A. Entonces aquí sería 8A. Y esto vamos a ir completando en ese cuadro.
Entonces aquí sería 3, aquí sería 3, aquí sería 1 la L, la M sería más 1, la MS sería menos 1/2, dijimos que era del grupo 8A y periodo 3. Entonces así completamos. Después hacemos con Z56, debemos hacer su configuración electrónica nuevamente. Entonces aquí 56. Lo hacemos hasta 56, entonces. Hacemos rápidamente. Un S2, 2 S2. Bueno, aquí hicimos rápidamente la configuración electrónica y vemos que termina en 6S2. Por lo tanto, la N, esto valdría 6. ¿Por qué? Porque es el número mayor que aparece en los niveles aquí, el número 6. Como termina en S me dice que L va a valer 0. Entonces, tenemos que en S2, esto sería 1 y 2. Quiere decir que la M también es 0. Y el número cuántico magnético del spin, como es hacia abajo, esto sería menos 1/2. Después nos pide el periodo. El periodo aquí es periodo 6. El grupo, como aquí terminó en S2, aquí tenemos un 2, sería grupo 2, y como termina en S, es grupo 2A. Y esto nuevamente completamos aquí. Hacemos el siguiente, la configuración electrónica hasta 84. Esto vamos a hacerlo rápidamente, hasta 84. Continuamos nada más la configuración electrónica que teníamos anteriormente. 6S2. Entonces, aquí nos fijamos en 6S2. Después tiene que ser 4F. Entonces aquí sería 4F, y F puede albergar hasta 14 electrones. Después de 4F vemos que viene 5D. Esto sería 5D hasta 10 electrones. Y después de 5D, aquí tenemos 6P. Y debemos contar cuántos electrones ya tenemos. Hasta este punto tenemos 80. Para poder alcanzar 84 falta 4 electrones. Entonces esto hasta 4 nomás llenamos. No es necesario poner hasta 6, porque hasta 6 si ponemos ya va a ser 86. Entonces ahí ya tenemos los 84, la configuración electrónica. Después N, en este caso N, como terminó en 6 aquí, esto va a ser 6. Después L, como terminó en P, vemos que si termina en P tiene que ser 1. Esto tiene que ser 1. M terminó aquí en P, entonces tenemos, esto puede, la M de menos 1 pasando por 0 y más 1. Y acá tenemos 4, entonces hacemos aquí, hacia arriba primeramente, 1, 2, 3 y 4. Aquí termina, por lo tanto aquí sería menos 1. Y para el número cuántico magnético del spin, en este caso también aquí es hacia abajo, sería menos 1/2. Y debemos buscar el periodo, en este caso sería periodo 6, grupo, en este caso sería el grupo. Aquí tenemos una cosa muy importante aquí tenemos un número 6
y aquí también tenemos un número 6. Debo de sumar entonces este 4 con este 2. Entonces 4 más 2 me va a dar 6. Entonces esto también es del grupo 6. Como termina en P, si termina en P es grupo A. Entonces sería 6A. Y nuevamente completamos nuestra tabla entonces de esta manera. Completamos aquí. El otro aquí tenemos Z es igual a 1. Entonces Z es igual a 1. Esto directamente sería un S1. Entonces N, esto valdría 1. L, como termina en S, es 0. Por lo tanto aquí también M sería 0, esto sería 0. Y se completa de esta forma. Esto sería hacia arriba, sería más un medio. Ahora el periodo, vemos que aquí termina 1, sería el periodo 1. Y el grupo también 1. Como terminan S es A. Y eso completamos en la tabla. Completamos así en la tabla. Y ahora Z6. Entonces aquí sería un S2 siempre en forma diagonal. 2 S2. Ahí tenemos 2, 4 y 2 P hasta 2. Ahí completamos 6. Entonces al completar 6, N valdría, en este caso valdría N, vemos que termina en 2, aquí sería 2. La L, como termina en P, esto sería 1. Y aquí, esto va a pasar entonces por menos 1, 0 y más 1. Y aquí vemos que termina en 2, entonces aquí sería 1 y 2. Entonces la M en este caso va a valer 0. Como esto termina también hacia arriba, esto va a ser más un medio. El periodo sería periodo 2 y el grupo debo de sumar esto. Esto debo de sumar 2 más 2 son 4. Entonces el grupo 4 termina en P, quiere decir que el grupo A. Entonces esto sería grupo 4A. Tenemos así ahora Z con 10. Entonces aquí sería un S2, 2, S2, 2, P, 6. Ahí completamos 10. Entonces aquí la N como termina en 2, esto va a ser aquí 2. La L como termina en P, esto sería 1. Esto va a tener valores en menos 1, 0 y más 1. Entonces, como aquí termina en 6, aquí completamos 1, 2, 3, hacia abajo, 4, 5 y 6. Terminó aquí en más 1. Entonces esto sería más 1. Y como terminó para este lado, para hacia esta flecha está para abajo, hacia abajo, entonces esto sería menos un medio. Vemos el periodo, sería aquí 2. Esto debemos de sumar. Esto 6 más 2 son 8. Entonces aquí sería el grupo 8. El grupo 8. Y como termina en P, sería el grupo A. Y de esta forma entonces quedaría nuestra tabla con todo lo que nos pide ya completado. Entonces ahí podemos comparar los valores.